481. Dice: mi gozo está en tus atrios, oh Padre celestial. Venir a tu presencia y en tu luz adorar. Traer a la memoria las pruebas de tu amor, el bien con que tu mano mi vida enriqueció. Vamos a cantar la primera y última estrofa del himno 481. Mi gozo está en tus atrios, oh Padre celestial. Venir a tu presencia y en tu luz adorar. Traer a la memoria las pruebas de tu amor, el bien con que tu mano mi vida enriqueció. Mi gozo está en tus atrios, la casa del festín. Lo magno y sublime el alma encuentra en ti. No llega aquí la mano cruel del opresor, la paz más bella canta, feliz el corazón. Bueno, nuevamente tengo que dar las gracias a la asamblea por haberme invitado y por haberme recibido y ser tratado bien. Muchas gracias por sus cuidados que hemos compartido con ustedes. Seguimos orando, que el Señor les siga ayudando en esta semana, de manera especial teniendo en cuenta la reunión mensual el día sábado. Entonces, les llevamos en el corazón. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 1 y versículo 28. El Evangelio según Juan, capítulo 1 y el versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 35. Juan 1 y ahora en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O mejor dicho, el Cordero de Dios. Él ya había dicho en el versículo 29 que quita el pecado del mundo. Versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Eso era lo que ellos buscaban. ¿Dónde moras? Versículo 39, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces lo que vamos a hacer referencia es el lugar de la morada del Cristo. ¿Dónde moras? Venid y ved.
Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Me llama mucho la atención que Felipe dice lo mismo que el Señor le dijo a Andrés en el versículo 39. Ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y una de las cosas que vamos a considerar es que los ángeles suben y descienden. ¿Dónde están estos ángeles? Están aquí abajo. Ellos suben, ellos descienden y ellos permanecen aquí, esperando, hermanos, la bendición del Señor en su santa palabra. Amén. Amén. Estamos considerando el lugar de la morada del Cristo. La morada del Señor. Geográficamente, uno llega a la conclusión que esa morada tenía su lugar, su sitio geográfico cerca del Jordán. Dice versículo 28, Betaba. Ese era el sitio geográfico. Cerca de Jordán. Y algunos nos dicen que para poder cruzar el Jordán, esa era la vía de acceso. Ese es en el sentido geográfico, pero eso no interesa mucho, ¿verdad? Nos interesa más es espiritualmente. Y espiritualmente, Betábara era el lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando. Eso reviste a este lugar de importancia. Era entre los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan, pero al mismo tiempo era el último de los profetas. Los profetas profetizaron hasta Juan. Y Juan era también el amigo del esposo. Así lo presenta capítulo 3, el amigo del esposo. Qué tremenda importancia revistía Juan. Y Juan estaba bautizando en aquel lugar. Pero espiritualmente este lugar no solo era donde Juan bautizaba, sino donde Jesucristo, el Señor, tenía su residencia en esos días. Y uno procura averiguar más dónde estaba el Señor, dónde moraba, dónde vivía, en casa de quién.
Sería una casa personal, sería hospedado allí con alguien, con una familia, como lo hacía en Betania, con Marta, con María y Lázaro. Y la Escritura guarda silencio. Lo que sí sabemos es que el Señor vivía allí. Y hermanos, estamos pensando en el lugar de su morada como una figura preciosa de la asamblea. Alguien dijo, bienaventurado aquel que en la Escritura siempre ve al Señor. Y ese debe ser el propósito nuestro cuando leemos las Sagradas Escrituras, encontrar allí al Señor. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Ver aquí al Señor. Pero otro propósito es ver a la iglesia en las Escrituras. Y desde Génesis hasta Apocalipsis hay figuras de la iglesia. Y aquí tenemos una figura de la iglesia. Era el lugar donde el Señor moraba. Y no dice así Mateo capítulo 18, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de ellos. Él mora allí. Y estamos en una iglesia local y Él mora aquí, en una asamblea. Y vamos a ver en el lugar de su morada algunas cosas que se manifiestan también en una asamblea. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la cual es columna y baluarte de la verdad. Dios despliega su verdad. Dios despliega su gloria por medio de la asamblea. Y aquí estamos viendo la gloria del Señor desplegada en el lugar de su morada. Lo primero que queremos resaltar es la ambición del lugar. Cuando hablamos de ambición, hablamos de el deseo que había en algunas personas por conocer ese lugar. Y todo viene precedido por la predicación de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le oyen hablar 2 discípulos, uno de ellos Andrés. Y Andrés pensó, si él es el Cordero de Dios, yo tengo que saber dónde mora. Si Él es el Cordero de Dios, yo tengo que seguirle a Él. Y para poder seguirle a Él, debemos estar en el lugar donde Él mora. Y se despertó un deseo en el corazón de Andrés por conocer el lugar donde el Señor mora. Y empezaron a seguir al Señor. Y el Señor se voltea y le pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos le dicen, Rabí, ¿dónde mora? Eso es lo que buscaban. Su interés estaba en el lugar donde Él moraba. Entendemos, no en la casa, no en el espacio físico, sino más bien en el ambiente donde Él se desenvolvía, en el ambiente donde Él administraba su poder y su ministerio. Y hermano, que el Señor nos ayude para tener ambición en nuestro corazón por el lugar donde Él mora. ¿Cuál es el lugar donde Él mora? Es la asamblea. Y en mi corazón debe despertarse ese deseo de estar en el lugar donde Él está. ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Ojalá, hermano, que todo esto esté siempre relacionado con la asamblea. Ojalá que en mi corazón esté siempre estar ligado a la asamblea. Que mi ambición sea estar siempre en el lugar donde Él está.
Ahí está el salmista, Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Había una ambición en aquel pueblo, iremos a la casa de Jehová. Y eso despertaba alegría. ¿Cómo hemos venido al culto en esta mañana? Uno debe revisar su corazón. ¿Hemos venido con alegría? Otra vez domingo. Que el Señor nos ayude para alegrarnos, porque estamos en la casa de Dios. Pero Hebreos capítulo 10 dice, no dejando de congregarnos, como lamentablemente algunos ya tienen por costumbre. No es que no pudieron venir el lunes porque se les hizo tarde, no. No era que se sentían mal el martes, no. Es que ya se han acostumbrado a no congregarse. Y el apóstol dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hermano. Que nuestra ambición sea como la de Andrés. ¿Qué buscáis? Rabí, ¿dónde mora? Que nuestra ambición esté en la casa de Dios. Lo segundo que queremos notar es la exaltación del lugar. Y cuando hablamos de la exaltación del lugar, pensamos que este era un lugar glorioso. Porque cuando Andrés le dice al Señor, ¿dónde moras? El Señor no le da una descripción, mira, es en la calle tal. Te vas a encontrar una casa así, de tal color. ¿Qué le dice el Señor? Ven y ve. Y muchas veces uno pregunta, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es eso? Y nos responden, tienes que verlo. Yo te puedo decir mucho, pero tú tienes que verlo. En otras palabras, no hay términos, no hay palabras para hacer una descripción exacta, porque es mucho más glorioso. Y ese término en gramática se llama inefable. No puede ser descrito con palabras. Es por eso que el apóstol Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. No hay palabras que puedan describir el tamaño de su don que Dios haya dado a su Hijo. Y el Señor aquí nos está diciendo, Andrés, no hay palabras para yo describir el lugar donde yo moro. Tienes que venir y tienes que verlo tú con tus propios ojos. Y no fue esa la experiencia de la reina de Sabá. Ella había oído la fama de Salomón, había venido para ver, para comprobar si lo que ella había oído era así. Y cuando ella se va, ella dice, no se me ha contado ni aún la mitad. Mayor es la fama que yo veo en ti que lo que había oído. En otras palabras, se quedaron cortos. No es verdad que a veces se nos describe algo y se quedan cortos. Hermanos, nuestras palabras se quedan muy cortas para hacer una descripción del lugar donde el Señor muere. Siempre nos quedamos cortos para hablar de las glorias de la iglesia local, de una asamblea. El Señor le dijo a Andrés, ven y ve. Velo con tus propios ojos. Y aquí también se resalta que cada creyente es responsable de ver y de disfrutar las glorias del lugar donde el Señor es. Venid y ve. Individual. Cada creyente ha sido responsable en esta mañana de discernir del cuerpo del Señor, de la sangre del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo y coma de manera individual. Y de manera individual somos responsables de valorar y de disfrutar las glorias de una iglesia local. Lo tercero que queremos notar es la impresión del lugar. Vení y ve, Andrés. ¿Y qué dice? Ellos fueron.
Y cuando vieron el lugar, se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. No fue que llegaron al lugar, lo vieron y dijeron, no, esto era. Yo me voy para mi casa mejor. Ellos se quedaron ahí. El corazón de ellos fue impresionado por ver el lugar donde el Señor estaba. Y quedaron tan impresionados que se quedaron con él. Hay mucho debate por la hora 10. Algunos dicen que Juan usa el horario romano. Y si Juan usa el horario romano, la hora 10 eran las 10 de la mañana. El horario romano empezaba desde las 12 del mediodía. Desde las 12. Y si era la hora 10, en el horario romano eran como las 10 de la mañana. Si era en el horario judío, eran como las 4 de la tarde. Yo me inclino a pensar que Juan usa el horario romano. Y de ser así, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no es que se quedaron porque se les hizo tarde, porque no podían regresar. Bueno, vamos a pasar la noche aquí, mañana temprano salimos. No, se quedaron porque se quisieron quedar, porque querían disfrutar de la presencia del Señor. Habían sido impresionados con sus glorias. Y él después dice, hemos hallado al Mesías. Ellos no dicen, Andrés le dice al Señor Rabí, pero después él dice, hemos hallado al Mesías. Él no dice, hemos hallado al Maestro. No, porque maestros había muchos en Israel. El Señor le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel? Nicodemo era un maestro. Él dice, hemos hallado al Mesías. Él es más que un maestro. Y Andrés fue impresionado con las glorias del Cristo. Él es el Mesías. Él es aquel a quien Dios ha enviado. Y él está manifestando y desplegando su gloria. Hermano, cuán impresionados estamos con las glorias de nuestro Salvador. Cuánta devoción hay en mi corazón. La muchacha en el cantar de los cantares estaba impresionada con su amado. Y ella dice allí en el capítulo 2, Él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ella está impresionada con la persona de su amado, pero también con los tratos que de su amado recibe. Él me llevó a la casa del banquete, pero su bandera sobre mí fue amor. Estamos impresionados con su persona. Estamos impresionados con los tratos de Cristo. Pablo lo estaba. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué trato especial. Pero para poder impresionarse con los tratos y con la persona de Cristo, hay que estar en el lugar donde Él es. Lo otro que queremos resaltar es la motivación del lugar. Andrés vio, Andrés se quedó con él, Andrés fue impresionado. Y versículo 41, ¿qué hizo Andrés? Este halló primero a su hermano Simón. Andrés no fue egoísta. Yo conocí al Cristo. Yo estoy disfrutando del Cristo. Yo estoy en un banquete diario con el Cristo y los demás. Los demás no me importan. Este halló primero a su hermano Simón. Y le dice, hemos hallado al Mesías. Le hemos hallado, Simón. Andrés sabía, Simón también le está buscando. Simón también le tiene que encontrar. Y yo tengo que decir, hermano, yo titulo esto la motivación en el lugar. Este lugar
Las glorias de este lugar, la presencia del Señor en este lugar nos deben motivar. ¿A qué? Nos deben motivar a traer a otros a este lugar. Como Andrés, su hermano. Ahí estaba el hombre en Lucas 16 y aprendíamos esta semana. Tengo 5 hermanos. Testifícales para que no vengan ellos a este lugar de tu. Hermanos, nuestra familia, como estamos oyendo, hermanos, nuestros vecinos, tenemos interés por ellos. Si el Señor viene, si la muerte les alcanza, se van a perder, están perdidos. Y estar en este lugar nos debe motivar a buscarle, a salvar nuestra responsabilidad. No podemos salvarles, pero sí podemos salvar nuestra responsabilidad. Dios le dijo al profeta Ezequiel: hijo mío, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Si tú vieres venir la espada y no advirtieres a la nación, viene la espada. Dios le dice: ellos van a morir, pero yo voy a demandar la sangre de ellos de tu mano. Hijo de hombre, si viniere la espada y tú les amonestas y ellos no hacen caso, ellos van a morir, pero tú habrás salvado tu responsabilidad. Ezequiel no podía decir: no, es que no van a creer. Como dijo uno allí en Caracas. En Caracas hacen evangelización toda la semana, 2 veces al año. Estaban yendo a un lugar y un hermano le dijo: vamos a subir por estas escaleras. Ustedes saben, las escaleras de Caracas son bien inclinadas y usted se mete por aquí y no sabe por dónde va a salir. Y uno de los hermanos le dijo: pero ¿para qué vamos a ir para allá? Lo más seguro es que eso no van a creer. Y menos van a ir para el culto. Vamos a seguir yendo para allá. Ese no debía ser el sentir de Ezequiel. Tu responsabilidad es advertirles. Y ahí en Segunda de Reyes, capítulo 7, está un ejemplo clásico. Estaban 4 leprosos, había un sitio en Samaria, no había comida, había una gran hambre. Y los 4 leprosos dicen: vamos a meternos a Samaria con tal, nos estamos muriendo aquí de hambre. Si nos metemos a Samaria y nos matan, igualito aquí nos vamos a morir. Y se metieron a Samaria. Y Dios había hecho una gran obra en Samaria. Habían dejado los alimentos y ellos llegaron y empezaron a comer. Y tenían rato comiendo, deleitándose en aquel lugar. Y uno de ellos dijo: no estamos haciendo bien. Porque hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Nuestro pueblo tiene hambre y nosotros estamos aquí disfrutando de la comida. Y ellos allá se están muriendo de hambre y estamos guardando silencio. Y ellos regresaron allí a Israel. Ellos mandaron una comitiva y comprobaron si había comida. La lección allí, hermanos: no podemos callar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y una de las cosas que hace un testigo es hablar de lo que ha visto y lo que ha oído. Eso somos nosotros. Y Andrés se sintió motivado. Hay que decirle a Simón Pedro. Que el Señor nos ayude, hermano, para que estando en este lugar seamos motivados y podamos traer a otros a los pies del Señor. La otra cosa que queríamos notar era la preparación en el lugar. Me llama la atención versículo 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y hermano, usted y yo conocemos la historia de Pedro. ¿Cuántos regaños recibió Pedro? En cada pasaje Pedro está saliendo al paso y el Señor está jalándole las orejas a Pedro. Así no es, Pedro.
Pero ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo que en el lugar hay preparación. En el lugar Dios forma, Dios moldea nuestro carácter. Y Pedro necesitaba ser entrenado, ser preparado para la obra que el Señor tenía para con él más adelante. Pero necesitaba ser preparado. Y esa preparación, ¿dónde la iba a encontrar? En el lugar donde el Señor está. Y el primer contacto del Señor con Pedro es este: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En otras palabras, eres una piedra que está siendo moldeada. Y en los evangelios vemos cómo esa piedra es moldeada. Pero en Hechos de los Apóstoles vemos cómo esa piedra es utilizada. Allí estaba Pedro en Hechos capítulo 2 poniéndose en pie, anunciando un mensaje lleno de poder, y cómo 3,000 creyeron. Y uno dice, ¿qué eficacia? Bueno, era un hombre que había recibido la preparación en el lugar. Si hay algo que le debemos reconocer a Pedro, es que siempre estaba allí, siempre estaba. Aun cuando el Señor iba a ser crucificado, allí estaba Pedro. Con miedo, sí. El Señor le había dicho, me vas a negar, pero él estaba allí. Él estaba allí. Y cuando el Señor resucita, allí está Pedro. Y cuando el Señor le restaura, allí está Pedro. Y en Hechos capítulo 1, allí está Pedro, estaba siendo preparado. Y hermano, no se nos olvide que la preparación es en el lugar. En el mundo hay muchos, hemos aprendido, hay muchos centros formativos y tantas universidades y cursos teológicos y qué sé yo, tantas cosas. En estos días nuestro hermano don Rubén Mendoza nos decía allí en Caracas que él conoció a varias personas que habían pasado por seminarios, y uno de ellos era experto en profetas menores, decía el currículo. El otro decía experto en profecías, y son currículos que uno los ve y uno puede impresionar. Experto en profecías. Pero la preparación, la verdadera preparación que el Señor da, está en el lugar, en la asamblea. Lo otro que queremos notar es la convocación al lugar. Versículo 43. Me llama la atención, Pedro es llamado ¿por quién? Por Andrés. Pero ahora, en cuanto a Felipe, es el mismo Señor que llama a Felipe y le dice, sígueme. Estaba siendo convocado Felipe también al lugar. ¿Por quién? Por el Señor. Sígueme. Y estamos pensando sencillamente, ¿será que hay alguno aquí que necesita ser llamado directamente por el Señor? ¿Será que hay alguno que necesita escuchar del Señor, sígueme? No es salvo. Si usted no es salvo, usted necesita seguir a Cristo. Pero ¿será que hay alguno que es salvo y que han pasado los años y no ha sido bautizado? Y necesita escuchar del Señor, sígueme. Identifícate plenamente conmigo, porque eso es lo que es el bautismo. Una identificación pública con aquel que murió y resucitó. Sígueme. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. No debemos estar forzándole a los hermanos para que se bauticen, pero sí debemos dejar claras convicciones en el corazón de que el ideal de Dios es que un creyente sea bautizado y pertenezca a una iglesia local. Sígueme. Pero ¿será que hay alguno aquí que necesita una restauración? Y necesita oír del Señor una vez más, sígueme. ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha sido infiel?
y que piensa que ya todo está perdido, que ya no puede hacer nada por el Señor te dice hoy, sígueme. Él es el Dios de la segunda, de las terceras oportunidades. Nos maravillamos ver el trato del Señor con Jonás. Levántate y ve a Nínive. Jonás se levanta y se va a Tarsis. Es echado en el mar, lo traga un gran pez. Y Jonás aparentemente en el capítulo 2 está restaurado. Capítulo 3, vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, una segunda oportunidad. Y ahí Jonás sí sale a predicar. Pero en el capítulo 4 Jonás otra vez está bravo. Y uno se pregunta, ¿no estaba restaurado? Y allí sigue Dios paciente, tratando con su siervo. Porque como dice el profeta, Dios no desecha para siempre. Y como dice la palabra de Dios, Él no desestima a nadie. No es como nosotros que a veces podemos decir, fulano no sirve para nada. No, ya fulano es un caso perdido. Dios no. Dios no da a ningún creyente por perdido. Y vez tras vez, Dios quiere restaurarle. Restaurarle y restaurarle. En Dios hay oportunidad. Y lo último que queremos notar, hermanos, es la bendición en el lugar. Allí estaba Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Sí, Natanael. Y no es que de Nazaret va a salir algo de bueno. De Nazaret sale el rey de Israel. Y el Señor le dice a Natanael, cosas mayores que esta verás con tus propios ojos. Y seguimos resaltando la idea, Andrés, venid y ved. Al otro, ven y ved. Y a Natanael, cosas mayores que esta verás. Y os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué no dice descienden y suben? La idea es que están abajo porque ellos son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Están aquí y ellos suben y traen bendiciones al amado pueblo del Señor. Pero esas bendiciones están ligadas siempre al lugar donde Él está. Cosas mayores que esta verás. ¿Dónde las iba a ver Natanael? ¿Era con Cristo? No era con ningún otro, como Tomás. ¿Al Señor hemos visto? No, yo no lo creo. ¿Y por qué Tomás no lo vio? Porque no estaba en el lugar. Y aquel día Tomás aprendió que no vale la pena perderse los cultos. Y después uno ve allí en Hechos capítulo 1 y allí está Tomás. Ah, Tomás, aprendiste la lección. Un día ausente. Es una oportunidad perdida de disfrutar de la bendición que el Señor está derramando sobre este lugar. Terminamos citando el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cómo termina el Salmo? Porque allí envía Jehová bendición. La bendición en el lugar donde el Señor está. Oh hermanos, hermanas, que apreciemos el lugar. Que apreciemos la asamblea y que estemos dispuestos a dar nuestra vida, nuestra fuerza, nuestros bienes, nuestros talentos en beneficio del desarrollo de la asamblea. Que Él nos ayude y Él prospere su palabra. Amén. Amén. Amén.